afirmando tus valores, herramientas bíblicas para la vida diaria. Porque hoy vamos a ver la importancia de renunciar a la historia, pasado hacia el futuro. Nosotros tenemos buenas experiencias y tenemos malas experiencias. Y por lo general las buenas experiencias duran poco. Yo hablaba y le decía a, ¿cómo se llama? A no sé a quién, pero no me acuerdo, que uno se prepara para viajar. ¿Sí? Al Nino le decía, ¿cierto? Uno se prepara para viajar y resulta que la preparación dura mucho tiempo. Pero cuando uno ya viaja, los días que viaja pasan, ¿sí o no? ¿Cuántos hicieron un viaje programado por mucho tiempo y cuando estuvieron en el lugar pasó rapidísimo? Levante su mano. ¿Le pasa sí o no? Porque ahí se está divirtiendo, lo está pasando bien, está disfrutando, está en modo turista. Y uno dice, bueno, tanto que funciona así. Bueno, ¿sabe, mi querido? Hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Hay personas que lamentablemente acarrean por años y años en su carácter, en su forma de vivir, las malas experiencias del pasado. Colócame la siguiente lámina, porque ahí en Gálatas 2:20, y yo subrayé con amarillo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, que dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y eso cómo está? Está en presente. Ese presente continuo, cuando nos dice lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es la clave para poder vivir una vida libre de un pasado que nos pueda atormentar. Ahora, es muy interesante porque el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande que dice el texto, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia. ¿Qué cosa tenemos que correr con paciencia? La carrera que tenemos por delante. Y lea el versículo 2 usted con fuerza, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, y que dice el texto, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y ahí está clave, esta palabra es clave, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y que dice el texto bíblico, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese el resultado de no considerar el sufrimiento como parte fundamental del ser. Jesús se sentó al lado del Dios eterno. Eso dice la palabra de nuestro Señor. Ahora, es interesante porque muchas veces nosotros cuando tenemos esa tendencia de mirar el pasado como parte de nuestra vida, nos ancla, nos olvidamos que Jesús sufrió mucho, mucho, mucho para que usted y yo tengamos vida eterna. Pero hay algo que tenemos que considerar según Hebreos. Debemos reconocer los buenos ejemplos de quienes nos precedieron. Y aquí no podemos hablar de la vida diaria. No podemos hablar tampoco del abuelo, de la abuela, del tío, del cuñado, de quien usted quiera hablar. No, lo que nosotros tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que la Biblia está hablando de personas que sufrieron, diga sufrir, por predicar el Evangelio. ¿A cuánta gente usted tiene en su familia que conoce que ha sufrido por predicar el Evangelio? Que lo han rechazado, que lo han vituperiado, que han perdido sus bienes, que lo golpearon. Tenemos una tendencia natural, mis queridos hermanos, a olvidarnos de los buenos ejemplos. Pero ahí Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande, diga grande. ¿Y cómo es este grande? Nube de testigos. Yo creo que hay un problema aquí. Nosotros vivimos anclados en un pasado muy personal, y nos olvidamos que en la Biblia hay un pasado glorioso, donde muchos hombres y mujeres de Dios sufrieron por nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted no tiene idea. Esa es la verdad. Para que usted hoy esté sentado aquí, hubo gente que sufrió muchísimo. Le recomiendo que lea el libro El mártir de las catacumbas. También le recomiendo que lea el libro Rastro de sangre,
dos libros muy extraordinarios que nos hablan un poco, nos relata el uno de una forma como fábula, pero contando historias reales, y el otro contando la historia, que es el rastro de sangre, cómo los cristianos a través de la historia sufrieron, fueron aserrados, fueron decapitados, fueron atormentados por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Usted no se imagina cuánto sufrieron los traductores para que usted y yo tengamos hoy una Biblia. Y pareciera que tener una Biblia es, bueno, ahí está la Biblia como decoración del mueble de la sala de la casa. Y no debe ser así. Esta grande nube de testigos nos enseña algo fundamental. La falta del conocimiento de quienes pagaron un precio por el Evangelio en el pasado puede llevarnos a vivir una vida centrada en nosotros mismos. ¿A cuántos mártires de la fe conoce usted? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios usted conoce que sufrieron por la causa de Cristo? ¿De cuántos de ellos usted ha leído? Sería bueno investigar y conocer quiénes son esos hombres y mujeres que sufrieron grandes ataques por predicar el Evangelio de Jesús. Pero la palabra de Dios, hermanos queridos, nos enseña con mucha claridad que estos testigos existen. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué dice? Lo prometido. ¿Dios hace promesas? ¿Sí o no? ¿Pero qué promesas? Porque nosotros cuando hablamos de promesas de Dios, lo primero que se nos viene a la cabeza es el pan nuestro de cada día. ¿O no, mis queridos? Es que Dios prometió el pan nuestro de cada día. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que los gentiles piden esas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Jesús. Los hijos de Dios tenemos una convicción. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios nos garantizó que tendremos la provisión. Por eso el Señor le dice a sus seguidores, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ahí donde nosotros tenemos que educar nuestra fe y entender que hay muchos hombres y mujeres en el pasado que habían promesas para ellos, pero no las recibieron. ¿Le gustaría a usted no recibir una promesa? No nos gusta, ¿cierto? Nos gusta que nos cumplan las promesas. No es que Dios no cumplió su promesa, sino que el tiempo de la promesa no era el tiempo que ellos esperaban. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las promesas de Dios son en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas promesas? Y le digo de una forma muy sencilla, vida eterna en Cristo Jesús. Ahí están las promesas de Dios. Por eso el texto dice, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, cuando Israel sale de Egipto a buscar una patria, ellos buscaban una patria. Pero los verdaderos seguidores de Dios no buscaban una patria terrenal. Dice el texto, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, que dice el texto, una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. John MacArthur murió la semana pasada, un predicador excepcional del Evangelio. Y ese hombre, hasta el último respiro, él habló de la esperanza eterna. Es que qué maravilloso es que existan hombres y mujeres que no le tienen miedo a la muerte, que saben por su fe, por lo que creen, por los del pasado, por todos los que nos dejaron un buen testimonio, que al momento de cerrar nuestros ojos en esta tierra, veremos cara a nuestro Señor. Por eso, hermano querido, es importante renunciar al pasado, porque si nosotros no entendemos que el cristiano tiene que basar su vida en testimonios bíblicos, siempre va a estar centrado en su ego, en lo que tú quieres, en tus proyectos, en tus anhelos. Yo me imagino a Jesús diciéndole a los discípulos, mira, sígueme, pero sigue viviendo como tú quieras. ¿Puede ser? No.
Le dijo a Pedro, deja tus redes. Le dijo a Jacobo, deja tus redes. Le dijo a Mateo, deja esas mesas publicanas y sígueme. Y Dios dice en su palabra que todos ellos al instante dejaron todo por seguir a Jesucristo. No, pero una persona me dijo a mí, pastor, no diga eso porque necesitamos que la gente no sea solamente pastores. Esto no tiene que ver con pastores. Esto tiene que ver con hombres y mujeres que saben que en la historia hay mucha sangre derramada para que hoy tengamos la libertad que tenemos. Amén, iglesia. Ahora, es interesante que el texto al final, por favor, colóqueme el texto, dice, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Mire, yo no sé, pero creo que tengo mucha gente que se avergüenza de mí. Una persona me escribe ayer y me dice, por favor, cuando estés en Ecuador, no me contactes. No me contactes. Haz tus actividades y no me contactes. Y yo pienso, digo, ¿así actuaría Cristo? No. Pero le digo algo, lo que a usted le tiene que preocupar es que Dios no se avergüence de usted. Y le digo algo, y a Él no lo puedes engañar. Él conoce tu privacidad. Él conoce lo que ves cuando nadie te ve. Él conoce tus pensamientos. Por eso el anhelo de un hombre de Dios debe ser imitar a los ejemplos del pasado, vivir como ellos, para que un día pueda usted también decir, Dios no se avergüenza de mí. Yo anhelo eso, que Dios no se avergüence de mí, porque estamos a las puertas, a la despensa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por su iglesia. Es interesante porque Hebreos 11, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Aquí el apóstol está diciendo, puedo darle todos los ejemplos que existen. Gedeón, Moisés, Jeremías, Sansón y todos los héroes del pasado. Los puedo nombrar a todos, dice, porque el tiempo, dice, me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas. Profetas mayores y profetas menores, hombres y mujeres que arriesgaron todo para que sea proclamada la palabra. ¿Podemos estar nosotros incluidos en esa lista? De hombres y mujeres que lo arriesgan todo para que la gente conozca a Jesús. ¿O estás siguiendo tu ego personal y no entiendes que queda poco tiempo porque Cristo ya viene? Cristo ya viene. Es interesante porque Hebreos capítulo 11, verso 36, dice, otros experimentaron, ¿qué dice el texto? Vituperio. ¿Qué es un vituperio? Un insulto. ¿Te gusta que te insulten? ¿Te gusta? Mire, de verdad se lo digo, hermano. Si yo hubiese conocido a mis 15 años cuánto me iban a insultar por ser pastor, no hubiese sido pastor. Bendito sea Dios que cada día tiene su propio afán. Amén, mis queridos. Su propio afán. Ladrón, sinvergüenza. El último me dijo, ¿te gustan los niños? Miren, usted no puede pasar por alto que el que siga a Jesús lo van a insultar. Que el que sirve a Jesús lo van a vituperiar. Por eso la palabra de Dios dice, y azotes. A más de esto, prisiones, cárceles. ¿Sabe que en este momento hay países donde hay cristianos que están en la cárcel simplemente por haber predicado de Jesús? Uno de los países donde más encarcelamiento hay es Corea del Norte. Corea del Norte encarcela a los creyentes, no tolera por ninguna circunstancia que se hable de Jesús. Aún en Venezuela hay pastores presos por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los gobiernos lo niegan, pero los datos existen. Hermano querido, es necesario entender que mientras estamos sentados aquí, no solo en sillas cómodas, con una estufa que calienta el salón, con un lindo ambiente, hay otros que están sufriendo azotes, persecuciones y prisiones. Y dice que estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Quiero decirle algo. No hay peor cosa que no saber qué va a pasar contigo.
No hay peor cosa. Tenemos una tendencia, buscar nuestra seguridad. Abramos esta cuentita de ahorro, juntemos platita ahí para el futuro, porque necesitamos comprarnos la casita, el autito, y esa plata no se toca. ¡Bum! Se te enferma un hijo y se tocó la plata. ¿O no, mis queridos? Qué triste es ver personas que piensan que la seguridad financiera es una vida con propósito. Una vida con propósito es entender lo que Dios quiere para ti. Escuchar la voz de Dios. Ayer yo estaba orando en mi casa. Hay momentos que no está mi esposa, no están mis hijos y estoy solo. Y eso es extraño. Yo estoy rara vez solo en mi casa. Y por lo general aprovecho ese tiempo para dos cosas. Para dormir o para orar. Ya, ayer no tenía ganas de dormir, me puse a orar. Y mientras oraba y estaba orando, Dios puso en mi corazón que debo dejar de afanarme por el futuro. Porque la palabra de Dios enseña que mi vida está en las manos del Señor. Por esa razón estos hombres y mujeres que lo perdieron todo, podrían perfectamente haber dicho, no vale la pena seguir a Jesucristo. Mire, sigo a Jesús, me apedrean, me vituperean, me azotan, me meten a la cárcel, a mi papá lo mataron, a mi mamá la mataron, nos apedrearon, nos persiguen, perdimos la casa, perdimos todo y más encima dicen cosas de nosotros que no son verdad, no vale la pena. Es que la perspectiva no es terrenal. ¿Qué decía el texto? Ellos esperaban una patria, pero entendieron que la patria era celestial. Amados hermanos, somos ciudadanos del cielo, real sacerdocio. Hermano querido, entienda esto. Tenemos títulos celestiales y no los podemos perder. Por esa razón el texto dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. Hoy sería lujo, ¿cierto? Ahí tengo piel de oveja. Y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Lea esto conmigo, por favor, léalo fuerte. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es interesante porque Dios en su palabra dice que el mundo no era digno. Yo anhelo eso, pero ¿sabe que anhelan muchas personas? Que el mundo los acepte. Usted no necesita ser aceptado por el mundo. Usted no necesita ser aceptado por esta sociedad. Miren, hoy tuve un conflicto yo, porque estábamos comprando unos pantalones para Timoteo y la feria estaba pero pasadísima marihuana. Entonces yo digo, está pasado marihuana. Y el vendedor pensó que yo estaba aprobando. Dice, sí, pero esa no es la mejor, dice. Es que esa no está aplastada como corresponde. Yo me indigné de una forma. Le digo, claro, le digo, y por culpa de eso tenemos tantos jóvenes enfermos, destruidos por la marihuana. Me dice, hay gente que es extremista. Yo no soy extremista, le digo, esa es la verdad. Para el mundo, yo estoy mal. Para el mundo, yo estoy loco. Para el mundo, seguir a Jesús como yo sigo a Jesús, sin duda, hermano, es una locura. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted vive pensando en Jesús, ya el mundo dice, Él no es de acá. Él no pertenece a este sistema. Déjate contaminar por el mundo y nunca escucharás la voz de Jesús. Pero qué lindo ver hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, que cuando se acuestan y oran, Dios les habla. Cuando leen la Biblia, Dios les habla. Cuando alaban a Dios, Dios les habla porque están conectados con el Todopoderoso. Mira lo que dice el verso 39. Dice, y todos estos, ¿cuántos? Todos. Todos. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿tiene ese anhelo? Yo tengo ese anhelo, alcanzar buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. Hoy hay congregaciones que a todas sus iglesias le dicen, recibe tu milagro, recibe tu promesa, el año de tu bendición, el año de tu milagro, el año de gloria para tu vida. Déjense de chatarra espiritual. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos una patria celestial. Tengamos o no tengamos, le damos la gloria a Dios.
No es popular mi mensaje, ¿cierto? Pero déjeme decirle que es bíblico y es cierto. Por esa razón dice el texto 40, lea conmigo, proveyendo Dios, ¿qué cosa? ¿Alguna cosa mejor para ellos? ¿A quién incluyó? A nosotros. ¿Quiénes nosotros los que tenemos la misma fe? Los que queremos vivir para Dios, los que nos alejamos de lo mundano, aquellos que decidimos vivir la fe cristiana para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un día vamos a resucitar, al menos, bueno, si Cristo viene me voy con Él, pero si muero, resucitaré y el Señor transformará mi cuerpo corruptible en incorrupción. Ya no va a haber pecado en mí. Pero hasta que llegue ese momento, quiero vivir de la mejor forma para Dios. Colócame la imagen en pantalla. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es? Un mapa. Pero yo lo he dicho en la iglesia, esto se llama la ventana 1040. Dígalo conmigo, ventana 1040. Ahí está China, está Algeria, Libia, Egipto, India, están países árabes como Turkmenistán, el Chad, un país africano. Y esta ventana 1040 es el lugar donde menos cristianos hay. Es una ventana donde el 0,01% es cristiano. El 0,01% es cristiano. Es el lugar donde países como Irán, yo lo he dicho en el culto, por tener una Biblia en el auto te dan 8 años de cárcel. 8 años de cárcel. Y por predicar públicamente te cuelgan en plazas públicas. ¿Sabe, hermano querido? Anualmente mueren cientos de personas en este lugar. Cientos de cristianos. ¿Y sabe cómo los matan los musulmanes? Los ponen de rodillas. Los hacen inclinar hacia adelante. Y con un sable bien afilado les cortan las cabezas. Y si no le cortan la cabeza, con un cuchillo bien afilado, le desgollan el cuello. Y derraman su sangre. ¿Y sabe lo que más me impresiona a mí? Que aunque matan a 1, se levantan 10. Matan a 2, se levantan 20. Porque los cristianos de esa ventana no le tienen miedo a Satanás. Ellos han entendido y buscan una patria mejor. Ellos han entendido que por ser seguidores de Jesús hay que pagar un precio. ¿Cuántos aquí están dispuestos a pagar el precio por ser seguidores de Jesucristo? Es interesante por esa razón, en segundo lugar, ya para casi ir terminando, debemos evitar vivir en los triunfos y derrotas del pasado. Yo he visto a muchos líderes cristianos decir, yo en el pasado predicaba, gané tantas almas en el pasado, hice tantas cosas para Dios en el pasado. Es pasado. Es pasado, mis queridos. El día de hoy le predicaba a un tipo en el trabajo intentando que escuche el mensaje de Dios, cortito porque me tenía que ir. Y dije, no puedo perder la oportunidad. Le dije, necesitas recibir a Jesús. Tú sabes que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano amado? Hay que vivir el presente en Jesús. Por esa razón, Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No se puede seguir la carrera cristiana sin despojarse del peso del pecado ni de los traumas del pasado. Vaya a todas las terapias que quiera ir. Déjeme decirle lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y como decía Gigi Ávila, la sangre de Cristo tiene poder. Ella es la que te limpia del pecado. Te limpia del pasado. En Jesús somos nuevas criaturas. No hay violación del pasado que tenga poder en ti si tienes a Cristo. No hay maltrato infantil del pasado que tenga poder en ti si tienes a Cristo. No hay insultos, maltrato, vejación, lo que hayan hecho en contra tuya que tenga poder si tienes a Cristo. Porque Cristo lo cambia todo. Amén, iglesia. Pero usted tiene que despojarse. ¿Y qué dice el texto? Corra con paciencia la carrera. ¿Cuál carrera? La de atrás. ¿Qué dice el texto? La que tenemos por delante.
El que mira para atrás pierde. En Chile decimos, el que fue para Melipilla perdió su silla. En Ecuador dicen que el que fue para Quito perdió su banquito. ¿Cómo dirían en Perú, cómo dirían Marisa, Nino? ¿Hay alguna forma de decirlo? Dicen, no, nunca perdemos. Nunca perdemos. Usted no puede mirar el pasado. La Biblia dice, cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. No hay que mirar para atrás. Hay que seguir adelante a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, Filipenses capítulo 3, verso 7 dice, pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, que dice él, lo he perdido todo. Eso no es fácil. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire lo que dice después el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, de su riqueza. ¿Qué dice el texto? Del padecimiento. Eso no se enseña hoy. Pero la Biblia dice que el que siga a Jesús participa de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, llegando a ser semejantes a Él. ¿En qué dice el texto? En su muerte. Yo quiero vivir como Cristo Jesús, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es interesante porque cuando uno mira la vida cristiana con la perspectiva del apóstol Pablo, uno puede decir que en el capítulo 3 de Filipenses expone sus credenciales del pasado. Pablo expone todo lo que él era, decidiendo dejar atrás todo y aún su mayor pecado, ser perseguidor, pasando a ser un perseguido. Claro, porque Pablo tenía credenciales, ¿cierto? Pero es interesante que estas credenciales, avanzamos por favor, estas credenciales del apóstol Pablo, aún fueron credenciales que le llevaron a ser un asesino. Y el apóstol Pablo dice, yo me olvido de todo lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que quedaba atrás? Toda su gloria, pero también sus pecados. Hermano amado, si usted ha logrado cosas en el pasado y cree que es alguien importante, no lo es. Déjelo atrás, siga a Jesús. Pero si usted es alguien que ha cometido pecados aberrantes como el apóstol Pablo, un asesino, confíe en el poder de la sangre de Cristo y diga, en Jesús todo es nuevo. Amén, iglesia. Y en tercer lugar, la mirada siempre tiene que estar adelante con los ojos en la cruz de Jesucristo. Y me gusta esta imagen porque es un ojo. ¿Y qué tiene adentro el ojito? Una cruz. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? Reggaetón, dice. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? ¿Ve a Jesús? ¿Está Jesús en tu piel? No me digo tatuado el cuerpo, sino que se nota Jesús en ti. ¿O estás lleno de vanaglorias de este mundo? Lleno de contaminaciones de este mundo. Por esa razón Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En qué tenemos que colocar los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa razón Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Diga conmigo esto, pero una cosa hago. ¿Qué hace él? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento. Te pueden llamar para cualquier cosa en este mundo. Nada es supremo. Lo único supremo es cuando Jesús te dice, sígueme. Y si sigues a Jesús vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por último, es interesante que en Hebreos capítulo 11
Versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que no veo? Mejor dicho, ¿a quién? Y sin duda, Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y mucha gente dice, tengo fe para hacer un negocio, tengo fe para comprarme un auto, tengo fe para estudiar algo, tengo fe porque voy a viajar y bla, 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 bla. Sí, está bien que tenga esa fe, pero esa fe es sencilla. La fe más profunda es decir, yo sé que un día veré cara a cara a Jesús. Y escúcheme lo que le digo, y me estoy preparando. Por esa razón, en Juan capítulo 20, encontramos a un Tomás que no confiaba, incrédulo. Y Jesús le dice, mete tu mano, toca a Tomás y sé creyente, no seas incrédulo. ¿Y qué dice Tomás? ¡Ay, sí, Señor mío, eres tú! Y Jesús responde de una forma poderosa. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que están en el barrio de Ciudad Satélite un viernes por la noche, que aún no me ven, pero creyeron. Yo creo, iglesia. Le veré cara a cara. Por esa razón yo dejo atrás mi pasado, no vivo de la historia, porque tengo un futuro glorioso donde veré a mi Señor Jesucristo. Es ahí donde el libro de los Hechos, y es interesante, y con esto vamos terminando, hace un relato maravilloso, porque dice el texto que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿a quién? A Jesús. Fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de ellos, de sus ojos. Mire hacia el cielo, por favor. Va a haber un techo negro. Imagínense las estrellas. Ve hacia el cielo. Así estaban los discípulos, mirando hacia el cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire, no le dieron tiempo ni siquiera para despedirse. Dicen estos dos varones, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¡Ey, ya se fue! Dice este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y es interesante porque el verso 24 dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y esto me llama mucho la atención. Escúcheme bien, terminamos. Porque en un momento los ángeles dicen, no sigan mirando al cielo, échenle para adelante. Amén, iglesia. Pero estaba calentita las papas, estaba calentito el horno. ¿Qué horno? Judas traicionó, Judas engañó. Pero apenas ellos entendieron que tenían que dejar de mirar el pasado, el primer mandato de Dios fue, Judas traicionó, elijan a otro. Y esta es la gran lección. Si tú te comportas como un Judas, Dios va a elegir un Matías. No eres indispensable. Dios siempre va a usar a alguien que esté dispuesto a seguir con la mirada en los ojos de Jesús. Si quieres seguir en tus glorias pasadas, no sirve. ¿Sabe qué anhelo yo? Lo que dice Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos, amén, si ven, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Y perdónanos, porque a veces estamos tan anclados en un pasado y nos olvidamos del glorioso futuro y presente que tenemos en Cristo Jesús. Yo pongo mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque sé que un día te veré, Señor. No tengo tiempo para seguir en el pasado. Tú eres todo.
Te alabo, te bendigo, te adoro y danos sabiduría para vivir para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén